Así como el ciervo clama por las corrientes, así, Señor, nuestra alma anhela de ti, porque nos turbamos aún en medio de cualquier situación. Hemos de alabarte, Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Espera en Dios. Espera en Dios. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. Que aún he de alabarlo, mi salvación y mi Dios eres tú. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Señor, tú eres todo lo que necesitamos, Señor. En ti está nuestra fortaleza.
En ti está toda nuestra provisión, Señor. Si te tenemos a ti, no nos falta nada. Tú eres suficiente, Señor. Tú eres nuestro pastor. Y en ti, Señor, tenemos todas las cosas, Dios. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Eres la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Aunque no merezco tu amor es sincero. Cuando todos se han ido, tú has sido mi amigo. Por eso Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia, nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. Señor, tu gracia nos es suficiente. Aún en nuestra debilidad, Dios, tú eres nuestra gloria, tú eres nuestra esperanza, Señor. Y te alabamos y honramos en el nombre de Jesús. Amén.
Vida Nueva para el Mundo te informa de los próximos eventos. Querida familia, ¿cómo están? En nombre de Vida Nueva para el Mundo y el doctor Armando y Marta Alduzzi, nuestros anfitriones, queremos darte las gracias por haber puesto tu confianza en este retiro de matrimonios en la Gran Riviera Maya. Sin embargo, quiero invitarte a través de este anuncio a que puedas inscribirte prontamente en enero, ya que el retiro de matrimonios en el mismo lugar, con los mismos anfitriones, te esperan este 2022. No te lo puedes perder, aparta ya tu lugar. Me da mucho gusto poder anunciar mi nuevo libro titulado El Anticristo, un libro que contiene realmente información bíblica, desde luego, como de dónde surgirá el anticristo, quién va a ser el anticristo, si va a ser un sistema o un ser humano, de qué región geográfica va a surgir, en fin, todas estas preguntas que han sido de muchísimo interés y también de muchísima especulación. Estamos seguros que va a poder llenar ese misterio que ha escondido y que ha envuelto a este personaje futuro que va a implementar la futura agenda global económica, donde va a marcar al mundo entero para controlarlo económicamente y poder llegar a un punto donde nos convertamos en esclavos de este hombre que surgirá en el Medio Oriente. Les invito a que lo lean, estamos seguros que va a ser de muchísima edificación para todas sus vidas. Hola, me gustaría invitarlos a nuestra próxima conferencia ahora de Navidad, porque estamos viviendo un tiempo indudablemente de muchísima confusión, de mucho desánimo, de mucha depresión, y el mundo está aterrado acerca de todas las circunstancias geopolíticas, morales, filosóficas, económicas que estamos viviendo, y necesitamos verdaderamente un mensaje de paz, un mensaje de ánimo. Y esta conferencia titulada La futura esperanza de la humanidad, voy a tratar claramente de que tenemos un futuro, tenemos algo grandioso que nos está esperando y no podemos permitir que vengan nubes oscuras a nuestro entendimiento y que nos traten de quitar el panorama que la Biblia nos ha dejado de una forma muy clara, delineada. Les esperamos, estamos seguros que va a ser una grande bendición para tu familia, de mucha esperanza, de mucho ánimo. Trae a tus hijos, trae a tu esposa, traigan a sus invitados, porque estamos viviendo un tiempo en el que nos necesitamos acercar cada día más a Dios. Les esperamos. Hola hermanos, les habla Tere Alduzzi para anunciarles y compartirles mi nuevo libro, Sanando el matrimonio de la adicción sexual, en donde toco temas muy importantes como la adicción a la pornografía, como la adicción sexual, como el adulterio virtual y en general el adulterio. Este libro lo pueden encontrar en Amazon y en las librerías cristianas y espero que les sea de mucha bendición. Me da mucho gusto saludarlos y que Dios los bendiga. La familia es un pilar para la vida cristiana. Conoce cómo construir una familia conforme al corazón de Dios, en esta conferencia evangelística para mujeres, La unidad en la familia, impartida por Ángela Kellenberger. Nuestro primer ministerio es la familia. Aprende a edificarla este 29 de octubre a las 10 de la mañana en Vida Nueva para el Mundo Norte. No te lo pierdas. Vida Nueva para el Mundo. Estás en familia. Hermano, por favor, abre tu Biblia en la primera carta del apóstol Pedro. Vamos a estar estudiando el versículo 5, algunos pasajes.
Algo que necesariamente debe caracterizar a los hijos de Dios, algo que necesariamente debe caracterizar a la iglesia es la humildad y esta actitud de servicio hacia los demás. Allí en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo dice, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Al decir este sentir no solo se refiere a que es algún sentimiento. En realidad esa palabra más exactamente tendría que decir, haya en ustedes la misma actitud, la misma forma de actuar que hubo en Cristo Jesús, que no estimó su posición, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es un sello que por supuesto nuestro Señor hizo, pero que espera que en nosotros haya la misma actitud. Él nos dejó ejemplo para que de la misma forma nosotros pudiéramos servir, hacer, actuar, tener un trato mutuo con ese sello del servicio a los demás y la humildad entre nosotros. Y vamos a estudiar, como les decía, la primera carta de Pedro. Por favor, ya tienes ahí tu Biblia lista. Te voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 11, aunque esta mañana solo vamos a considerar los primeros versículos, los primeros 3 versículos, pero es importante que tengamos un poquito el contexto de lo que viene adelante. Dice 1 Pedro 5:5, NBLA voy a leer. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, inclina tu rostro. Señor, te pedimos que esta mañana hables a nuestro corazón, Señor. O mejor dicho, Señor, abre nuestros oídos, Padre, porque tú has hablado, Señor, de muchas formas y nos has hablado a través de tu Hijo Jesucristo. Y queremos estar atentos, Señor, a tu voz, transformando nuestros corazones, limpiando, Señor, tu palabra limpiando nuestras vidas, Dios. Queremos escucharte y queremos salir de este lugar transformados, con algo nuevo en nosotros que cada vez nos haga parecer más a ti, Señor. Queremos reflejarte. Te bendecimos, Padre, te honramos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta carta del apóstol Pedro le está escribiendo a una iglesia en sufrimiento, una iglesia perseguida, una iglesia que tenía muchas complicaciones en cuanto a sí su servicio, la predicación del evangelio, pero era, repito, una iglesia perseguida, sufrían, eran muertos, ¿no? Eran llevados a la cárcel por causa del evangelio. Había mucho dolor y sufrimiento en medio de la iglesia. Y te voy a leer unos pasajes antes. 1 Pedro 4:17 dice esto: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Había un actuar, algo de Dios en la iglesia, por lo cual es importante saber, y es importante que nosotros sepamos esto. Es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. A veces nosotros salimos de estas puertas y nos ponemos a juzgar la vida de la gente que no conoce al Señor o situaciones, pero la Biblia es clara en este sentido. Es importante y es tiempo de que el juicio comience primeramente entre nosotros, con nosotros. Dice el versículo 18 de 1 Pedro 4, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y pecador?
Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Si nosotros hemos sufrido, estamos llevando un sufrimiento en nosotros, debemos sufrir de una manera adecuada. Dice aquí que suframos conforme a la voluntad de Dios y encomendemos entonces nuestras almas al fiel Creador. ¿Cómo lo encomiendo? Dice aquí, haciendo el bien. En este mismo contexto, Pedro ya estuvo hablando en capítulos anteriores de la sujeción a las autoridades, relación esclavo-amo, incluso de las autoridades que en ese momento estaban gobernando o que tenían la autoridad o el poder político, vamos a decir, sobre ellos. Pedro habla en medio de este contexto en dificultad, de opresión, etcétera. Habla de esta sujeción también y dice en el capítulo 2, dice que no solo te sometas a los amos que son buenos y son amables, sino también a los difíciles. Y pone como ejemplo a Cristo. Vamos ahora a 1 de Pedro 2, versículos 19 al 21. Te sigo leyendo la NDLA o Nueva Biblia de las Américas. Le está diciendo Pedro a estos hermanos en la iglesia dispersa, ¿no? Que se sometan a estos amos, aún difíciles, aunque implican trabajo. Dice el versículo 19, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. ¿Te das cuenta? No está diciéndole a la iglesia que son pobres o está en una actitud de, vamos a decir, lastimosa ante esta iglesia, sino más bien les está diciendo que si tú estás sufriendo de una manera injusta, dice que esto haya gracia. Esto trae un fruto que hemos de ver más adelante. Esto trae un fruto, esto viene y está considerado por parte de Dios. Y dice el versículo 20, pues qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia. Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Otra vez, ¿qué mérito tenemos si yo estoy pecando y como consecuencia de mi pecado sufro? Pues bueno, estoy nada más cosechando lo que hice, lo que sembré. Pero si tú estás sufriendo penalidades haciendo lo correcto, si tú sabes que estás haciendo lo correcto, dice la Biblia otra vez y es enfática, esto haya gracia delante de Dios. Versículo 21. Porque para este propósito han sido llamados. ¿Te das cuenta de lo grande que está diciendo el apóstol Pedro en esto? Para este propósito hemos sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. El Señor Jesús sufrió injustamente. El Señor, es más, sufrió injustamente, pero a causa de nosotros, a causa de nuestro pecado, y Él nos dejó un ejemplo. ¿Cuál era ese ejemplo? De que si nosotros que si Cristo sufrió por nosotros, entonces nosotros también sufrimos, como decía, de la manera correcta, porque el Señor Jesús nos dejó ejemplo para seguir sus pasos. Esta cuestión del sufrimiento o de la injusticia en el pueblo de Dios, el mismo apóstol Pedro dice, no te sorprenda si una prueba de fuego viene sobre tu vida como si algo raro te estuviera pasando, ¿no? El Señor nos advierte que el sufrimiento y las injusticias son parte de nuestra vida, son parte de la vida del Hijo de Dios. No podemos evitarlo porque Cristo mismo sufrió injustamente, y ahora, como dice el texto, nosotros, viendo su ejemplo, entonces lo imitamos, ¿no? En el capítulo 5 empieza a hablar ya no solo de esta autoridad, vamos a decir, civil o en el trabajo, de esta actitud de la iglesia
soportando, vamos a decir, no solo a los jefes del trabajo, sino habla también de nuestra relación o ese tipo de relaciones en medio de la iglesia. Tú puedes leer el capítulo 5 completo y empieza hablándole a los ancianos cómo deben tratar a los demás, la responsabilidad y la madurez que ellos deben presentar en su trato a los demás, etcétera, ¿no? Ya está hablando ahora de la iglesia específicamente, ¿no? Del liderazgo espiritual y la responsabilidad primeramente de los ancianos, de los pastores, de aquellos que están en autoridad en medio de la iglesia. Recuerda que cuando la Biblia dice ancianos, no necesariamente se está refiriendo a gente de mucha edad, sino a gente que Dios ha puesto en el liderazgo, a liderar, a pastorear, y que tiene sin duda más tiempo que los demás o más tiempo que muchos en medio de la iglesia y sabe de alguna manera, ha tenido experiencia, madurez, ¿no? Y se está refiriendo en los primeros pasajes justamente a esa. Y ahora, entrando ahora sí al texto que ya leíamos y que vamos a estudiar hoy con mayor profundidad. 1 Pedro 5:5 dice: asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Así como cuando está hablándole a los jóvenes, aunque por supuesto involucra a aquellos que tienen menor edad, ¿no? Por supuesto, pero también está hablando no solo de aquellos jóvenes, como decía, de menos edad, sino también está hablando de aquellos que están bajo la sujeción de una autoridad espiritual, que tienen menos tiempo y que no tienen, vamos a decir, esta posición de liderazgo como los pastores o como los maestros, ancianos, etcétera, ¿no? Esta palabra jóvenes, literalmente, bueno, es la palabra griega neos, que literalmente quiere decir los más nuevos, ¿no? Por eso hago referencia que no necesariamente es a los jóvenes de edad, sino a los más nuevos, a los que tienen menos tiempo. Dice eso. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Involucra, repito, a jóvenes de edad, pero también a los más nuevos, y está hablando de una sujeción, ¿te das cuenta? Así como a las autoridades civiles yo me someto al policía, yo me someto a la autoridad en muchos sentidos, a un juez, a un gobernante, así la Biblia habla que en medio de la iglesia tenemos una relación en la que también nos sujetamos unos a los otros. Y aquí específicamente está diciendo que los más nuevos estén sujetos a los mayores. Pero después hace una indicación ya no solo a los jóvenes, sino a aquellos que están en autoridad y también a los jóvenes. Sigue diciendo el texto, y todos, ¿no? Y todos, otra vez una actitud general, ya no solamente para los líderes, ya no solamente para los jóvenes, sino a todos los miembros de la iglesia. Es algo que ya nos compete absolutamente a todos. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo. Repito, no solo el que está en autoridad y no solo el que no está en autoridad en medio de la iglesia. Todos. O sea, este es un mensaje general para ti, para mí, para absolutamente todos aquellos que pertenecemos a la iglesia del Señor. ¿Cuál es esa indicación que el apóstol Pedro o el Señor nos da en este pasaje a nosotros? La indicación es: revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. La indicación que esta mañana el Señor nos está dando es: revístete de humildad en tu trato mutuo. Es interesante esta frase, revístete, ¿no? Porque si bien habla de una vestimenta, ¿no? Algo así como que ponte la capa de la humildad, ponte algo. La frase vestíos o vístanse de humildad se traduce una palabra que no era común en ese entonces y que hacía referencia a cuando un esclavo se vestía para servir. Así como cuando un trabajador de la construcción saca su ropa para irse a trabajar y servir en una construcción,
¿no? Así como alguien que sirve mesas, alguien que atiende mesas, se pone su delantal, se visten de un oficio, ¿no? Para poder llevar a cabo una labor, un trabajo. Ahora nos dice a nosotros, vístete, dice, vístete de humildad, ¿no? Porque, como leíamos, Cristo hizo lo mismo. Lo leíamos en el capítulo 2, versículo 21, que el Señor sufrió por nosotros, fue obediente, dándonos ejemplo para seguir nuestros pasos. Vamos por favor a Juan 13. Juan 13, versículo 14, y en esta ocasión te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Ten esto en mente, ¿no? Tenemos que vestirnos para la labor que el Señor nos ha dado, y es importante tener esto bien claro. Dice Juan 13, versículo 1, Nueva Traducción Viviente. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar al Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. La Nueva Traducción Viviente hace una nota importante en este versículo, específicamente en esta frase, y ahora los amó hasta el final. Esta nota en la Nueva Traducción Viviente dice, ahora les mostró toda la plenitud de su amor. Aunque Dios los había amado y les había mostrado su amor y les había enseñado, llegó un momento en el que Jesús les iba a mostrar el amor en toda su plenitud, en todo lo que Él es y hacía. ¿Y cómo empieza el Señor Jesús mostrando ese amor a sus discípulos? Repito, ya lo había hecho desde antes, pero aquí hay un suceso que sella, digamos, esta plenitud de la que habla la Biblia, del amor hasta el final, de esta muestra de amor de Jesús hasta el final. Versículo 2, era la hora de cenar, y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que traicionara a Jesús. El Señor está a punto de ser traicionado, el Señor está a punto de ser entregado, está ya en la parte final de su ministerio. Dice el versículo 3, Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Otra vez, algo bien importante, Jesús sabía que Dios le había dado autoridad, dice el texto, ¿no? Entonces nosotros lo que haríamos es, si Dios me dio autoridad, entonces me levanto y mando y ordeno y digo que las cosas pasen. Pero vamos a ver lo que el Señor Jesús hizo con la autoridad, ¿no? No es coincidencia que el verso 3 esté aquí. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Versículo 4. Así, o sea, como consecuencia de que Jesús sabía de esa autoridad, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. ¿Qué hizo el Señor Jesús con esa posición? No se puso para ser servido, se puso para servir. Otra vez el Señor dándonos ejemplo. ¿Y qué hizo? Se vistió, literalmente se vistió de humildad. Se vistió con un traje a la medida para servir a sus hermanos. Se ató una toalla a la cintura, que era justo lo que aquellos que servían hacían. Se vistió de siervo, ¿no? Y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies. ¿Quién hacía esta labor de lavar los pies? Era necesario que en ese entonces los pies fueran lavados, iban y se ensuciaban, y la tierra, el polvo no eran calles pavimentadas como las que tenemos acá. Entonces era costumbre que los que entraban a una casa, el esclavo o el sirviente de esa casa lavara los pies de los invitados. Ahora el Señor se viste de siervo, se viste de esclavo literalmente, y toma la labor de un esclavo.
o de un siervo, y empieza a él a lavar los pies de los discípulos. La condición humana, ¿no? Cuando tenemos una posición de autoridad, difícilmente tomamos la labor de un siervo o de un esclavo. Más bien procuramos todo lo contrario: recibir el honor, recibir el lugar especial, recibir el trato especial. Pero recuerda, el Señor no hizo eso. El Señor se puso a servir a los demás. Dice 1 Pedro 5:5, vístete de siervo. Y una palabra quizá más exacta para hablar de siervo, o que describe lo que dice aquí el texto, tendría que ser vístete de esclavo. ¿Y por qué hago la aclaración de esclavo? En algún periodo de la historia, justamente cuando se escribieron algunas versiones de la Biblia, la esclavitud era una situación que se daba en la que había mucho maltrato, ¿no?, hacia la gente. Eran maltratados, lastimados, etc. Entonces, la gente que escribía esas traducciones decía, esclavo es una palabra muy fuerte, porque estos hombres relacionan la esclavitud a me pegaron, me lastimaron, me vendieron, etc., ¿no? Entonces se decidió que en algunas versiones se pusiera la palabra siervo, tratando un poco de suavizar todo el contexto de la palabra esclavo, justamente siendo sensibles a estos hombres que habían padecido la esclavitud. Pero la palabra literal que se ocupa aquí es esclavo. Esclavo, alguien que hace una labor incluso sin derechos, sin remuneración, pero que sirve a los demás. Entonces, esta palabra, cuando dice vístete de siervo, o que el Señor por eso yo decía que el Señor Jesús se vistió de esclavo, ¿no? Tomó la posición de un esclavo, de alguien que es sometido a la autoridad de alguien más, ¿no? Regresamos 1 Pedro 5:5. Y vayamos pensando, ¿cuál será hoy nuestra actitud de siervo? ¿O cómo deberemos vestirnos? Porque hoy ya no solo es, ok, tomo una toalla, ¿no?, y hago, porque hoy la necesidad no es esa, ¿no? Repito, en ese entonces la necesidad de la gente que entraba a una casa era de que sus pies son lavados, pero hoy si entran con sus tenis Nike, ¿no? No hay la necesidad que en ese entonces había. Hoy las necesidades en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, no son necesariamente lavar los pies. Hay otras necesidades de las cuales es importante que pensemos y tomemos en cuenta, ¿no? Repito, 1 Pedro 5:5, asimismo ustedes los jóvenes estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de siervos, revístanse de humildad en su trato mutuo. Nos vestimos como esclavos. ¿De qué nos vestimos? De humildad en nuestro trato mutuo. ¿Qué quiere decir humildad? Literalmente quiere decir humildad de mente, o algo que pasa en nuestra cabeza, ¿no? Por eso les decía, ya no es literalmente yo puedo traer un traje de esclavo siendo el más altivo y el más soberbio, ¿no? Sino es algo que primeramente pasa en nuestra mente, ¿no? Literalmente decía, una humildad en mente, y no solo se refiere en actitudes, que por supuesto se refleja en actitudes, esa es la evidencia son actitudes, pero que la base de esa actitud está en la manera de pensar sobre nosotros mismos. ¿Qué pensamos de nosotros mismos? ¿Qué piensas de cómo te deben tratar? ¿Qué piensas? ¿Qué lugar crees que alguien te debería dar? Etcétera. ¿Cómo estás pensando acerca de ti mismo? No solamente, porque a veces lo pensamos así, no solamente se trata de cómo yo me comporto con los demás, ¿no?, o cómo trato a los demás, que por supuesto también se refiere a eso,
tratarlos de una manera humilde, pero también de la pretensión de cómo yo debo ser tratado. Habla de estas dos cosas, ¿no? Literalmente, más bien un concepto más grande de esta palabra humildad es el tener una humilde opinión de uno mismo, un sentido profundo de pequeñez moral. Repito, un sentido profundo de la pequeñez moral. Y quizá hoy podamos caer en cuenta por qué nos sentimos tan mal cuando alguien no nos considera o cuando somos maltratados. ¿Por qué nos hace sentir tan mal que alguien nos trate de manera injusta o al menos injusta a nuestra perspectiva, ¿no? Finalmente estamos pensando en nosotros mismos y que ese, vamos a ver más adelante, es el sello de una actitud no humilde, que son las actitudes que tomamos pensando en nosotros mismos y no en alguien más. Más adelante lo vemos. Vamos por favor a la primera carta a los Corintios, capítulo 4. ¿Por qué nos molestamos tanto cuando nos tratan de manera injusta o no nos dan lo que creemos merecer? ¿Por qué nos mueve tanto eso? Será tal vez porque no estamos revestidos de una actitud humilde. 1 Corintios 4:1, nuevamente te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Puedes seguirlo en tu Biblia o en la pantalla. Yo te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así, el apóstol a Pablo hablándole a esta iglesia en Corinto: así que a Apolos y a mí, considéranos como simples siervos de Jesucristo. Otra vez, así que a Apolos y a mí, considérenos como simples siervos de Cristo. Recuerda la connotación de la palabra siervo. ¿Por qué hago la aclaración de la palabra siervo? Porque hoy de pronto el siervo del Señor, ¿no? Y como que si fuera un lugar preponderante, algo así como muy importante, ¿no? Pero no, regresemos a lo que dice la Biblia. Y por eso Pablo dice: considérame como un simple esclavo de Cristo. Yo estoy haciendo y mi vida está sometida a Cristo y soy su esclavo, ¿no? Y considérame así. Considéranos como simples siervos de Cristo, a quienes se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios, ¿no? Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Versículo 3, en cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana, ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. El apóstol Pablo no iba cuestionándose si habían sido injustos, ¿no? Mucha gente decía del apóstol Pablo, y que es un poco el sello de esta carta en la primera a los Corintios, decía que él que no era apóstol, ¿no? Dudaban de su apostolado y su llamado al Señor. ¿Y qué está diciendo el apóstol Pablo? Pues en cuanto a mí, no me importa si no me dan ese grado de autoridad del apostolado. No me importa cómo me están calificando ustedes o cualquier autoridad. Pero algo importante, ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Ni siquiera él mismo se determinaba como calificado para calificar su posición o su labor, etc. Y esta palabra me califiquen, si te fijas, ya no solo está tratando o hablando del trato hacia los demás, sino también del trato que está recibiendo, ¿no? A mí no me tiene con mucho cuidado si me sientan hasta adelante o si me sientan atrás. Me tiene sin mucho cuidado si alguien me habla un poco rudo, ¿no? O alguien me trata bien, porque yo soy un esclavo de Cristo, ¿no? Entonces no me tiene sin mucho cuidado esas cosas. Bueno, literalmente esta versión dice: me importa muy poco esa calificación sobre mí. Repito, habla del trato que uno recibe o pretende recibir de los demás. Un libro menciona algunas marcas de la humildad o cuestiones que nosotros podemos considerar
en nuestras vidas que nos pueden dar un poco el parámetro de si somos humildes o no, o qué marcas podemos seguir para vestirnos o llenarnos nosotros de esa humildad. Una de esas marcas es la voluntad de realizar los servicios más bajos y pequeños por amor a Jesús. La voluntad de realizar los servicios más bajos y pequeños por amor a Jesús. ¿Tendremos esa voluntad? Me acuerdo que hace algunos años mi esposa le tocó muy bien. Estábamos en la alabanza y pues de pronto pues llegas y tocas y estás en la alabanza y la gente de alguna manera te ve y tienes como que alguna posición por el simple hecho de estar enfrente, ¿no? Y de pronto en algún momento nos dicen o les dicen, mi esposa estaba ahí, pues ¿qué creen? Hoy los de la alabanza van a encargarse de lavar los baños, ¿no? La voluntad de realizar los servicios más bajos. Y hubo quien lo hizo, ¿no? Pero hubo quien se lo cuestionó de manera así bárbara, ¿no? ¿Por qué y cómo? Okay. Nadie te está mandando ahorita a lavar los baños, pero ¿tendrías la voluntad para servir al Señor? Pero soy licenciado, pero soy músico, pero soy, etcétera. Revistámonos de humildad. ¿Tendríamos la voluntad de servir al Señor de esa manera? ¿O solo un lugar en el que sea considerado, en el que haya un buen trato? Y digo buen trato entre comillas, ¿no? Otro punto es conciencia de nuestra propia incapacidad para hacer algo sin Dios, ¿no? El saber que lo que yo puedo hacer, a lo mejor soy licenciado y soy el mejor, ¿no? Pero yo tengo la conciencia de ser incapaz de ser el mejor abogado si no fuera porque Dios me ha dado eso. Entonces, para la humildad yo debo reconocer que todo lo que tengo me ha sido dado. Pero me esforcé, me quemé las pestañas estudiando. Pues Dios dice que esfuerza al cansado y que Dios da la capacidad de trabajar al que trabaja. Así que lo que tenemos viene de parte de Dios. Entonces, algo que podemos pensar o ver, revisar en nuestras vidas, si tenemos la conciencia de nuestra propia incapacidad para hacer algo sin Dios. Otra es la voluntad de ser ignorado por los hombres. La voluntad de ser ignorado por los hombres. No sé si te ha tocado, pero problemas graves durante algunos años estando en la iglesia, o muchos años puedo decir, estando en la iglesia, es el clásico, es que no me saludó, ¿no? No sé, a lo mejor aquí no ha pasado mucho, pero a mí sí, no me saludó. Pero, o sea, divide iglesias el no me saludó, ¿no? Hace que familias se vayan de la iglesia por el no me saludó. Hace que gente viva totalmente con una raíz de amargura por el no me saludó, ¿no? Cosa que podría ser evitada si tuviéramos la humildad que está describiendo este texto, ¿no? La voluntad de ser ignorados por los hombres. Ok, no me saludó, pues yo voy y lo saludo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Finalmente es revístete de humildad. Él no te quiere saludar, pues salúdalo tú, ¿no? Ve tú y haz algo. Y el último, en el que me gustaría que reparáramos un poquito más, no tanto el desprecio o el odio de uno mismo como el olvido de uno mismo. Otra vez, no se trata de que yo me desprecie o me odie, sino que me olvide de mí, que me olvide de mi posición, de quién soy, etc. No se trata de que me odie, se trata, repito, de olvidarse de mí. Y ser verdaderamente centrado en los demás en lugar de egocéntrico. Ser centrado en los demás en lugar de egocéntrico. Una actitud no es humilde cuando está centrada en ti. Y creo que este sería el meollo del asunto. Porque a veces pensamos que tenemos actitudes humildes, ¿no?
A veces sí, y a lo mejor parece, a lo mejor sí te ves medio vestido de humildad, ¿no? A lo mejor los demás te medio percibimos medio de humildad, ¿no? O tú crees que estás vestido de humildad porque, en efecto, me fui a lavar el baño. Pero, ok, te fuiste a lavar el baño, pero ¿es una actitud centrada en ti o en el servicio a los demás? Lo que estás haciendo, lo que sea, puede ser muy humilde o no. Puedes traer no la vestimenta de humildad que habla la vida, sino un disfraz de humildad. Porque lo que estás haciendo no está centrado en el servicio a los demás, sino está centrado en nosotros mismos. Y repito, creo que ese sería el meollo del asunto en cuanto a la humildad. Dejar de estar pensando en nosotros, ¿no? Voy a servir a mi esposa, porque si la sirvo todo el día, sé que me va a dar bien de cenar, ¿no? Entonces no estoy centrado en servir a mi esposa, estoy centrado en mí. Quiero que haga algo con mucha sal. No sé, ¿no? Tantas cosas que hacemos, no por servir a los demás, para que vean que soy humilde, por ejemplo, ¿no? Pues me pongo así, para que vean, pero no es una actitud en realidad humilde. Quieres que los demás reconozcan que eres humilde. Otra vez, una actitud centrada en ti, no en el servicio a los demás. Y esto creo que sería algo importante que consideres en tu trato mutuo, que más adelante vamos a ver, ¿no? ¿Estás pensando solo en ti o en efecto estás haciendo esta actitud, la que sea, que parezca humilde o no, lo estás haciendo centrado en ti? Y sigue diciendo el texto, ¿no? Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, en tu trato, o sea, cuando trates a los demás, específicamente, vamos a ser más específicos, en medio de la iglesia, cuando estés tratando a los demás, recuerda, revístete de humildad, sírvele. ¿Estás sirviendo a alguien? Un pastor que leí hace tiempo decía: los momentos más tristes de mi vida es cuando he estado solo pensando en mí. La verdad es que cuando nos olvidamos de nosotros mismos y empezamos a servir a alguien más, dejas de centrarte en ti, pues muchas cosas cambian. Pobre de mí, no tengo esto, no tengo aquello, no, centrado en ti. No es una actitud humilde. Empieza a servir a alguien más. Revístete de humildad. Considera tu vida como en servicio a alguien más, ¿no? En tu trato mutuo, ¿no? En medio de la iglesia, en tu casa, con tus hijos, con tus padres, con tu jefe. En tu trato mutuo, revístete de humildad. No solo es algo que me quito y me pongo, ¿no? Es algo que nos caracteriza como iglesia, ¿no? Regresamos o seguimos en 1 Pedro 5. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos, repito, todos, ¿qué quiere decir todos? Todo, es un absoluto. No es los servidores, o no es los coordinadores, o es los pastores. O sea, todos nos revestimos de humildad en nuestro trato mutuo. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. La versión griega en esta palabra resiste se traduce o así: resiste o se opone. Dios resiste, o podemos decir quizá más literalmente en cuanto al griego, Dios se opone a aquel que es soberbio. ¿Te das cuenta de la gravedad? Y un poco más, ve por favor a Proverbios 3:34. El apóstol Pedro está citando Proverbios 3:34. Dice esta versión que tenemos acá en la pantalla. Dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores, y a los humildes dará gracia.
La versión que yo tengo aquí dice, el Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. El Señor toma una actitud contra los altivos, contra los soberbios, de resistencia, de burla, pero no quiere decir una burla como tal vez nosotros la comprendamos, sino así de un poco esta situación de, bueno, si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? De cuando, así como el Señor, así de en serio, ¿no? O sea, ¿crees que tú, no? La humildad, debemos saberlo, es esencial en nuestra relación con Dios. La humildad es esencial en nuestra relación con Dios. Esta palabra o este verbo de resiste a los soberbios describe vívidamente a Dios como alguien que se opone en orden de batalla contra tales individuos. Y creo que ya está un poco incluso más fuerte que el solo burlarse, que el solo oponerse o el solo resistir. Dice esta definición. El verbo describe vívidamente a Dios como alguien que se opone en orden de batalla contra tales individuos. Por eso decía, la humildad es esencial en nuestra relación con Dios. No podemos llegar delante de Dios con una actitud soberbia. La gracia y el orgullo son enemigos. La gracia del Señor y el orgullo son enemigos. El orgullo exige que Dios me bendiga por lo que yo he hecho, ¿no? Yo he hecho, es un poco lo que dice Romanos. ¿Quién puso en deuda a Dios, no? Es un poco querer poner en deuda a Dios. Señor, a mí me ha pasado, ¿no? Señor, llevo sirviéndote 20 años, así como que venga, ¿no? Estoy tratando de poner en deuda a Dios. Y eso es orgullo. Y eso está peleado, es enemigo de la gracia. Porque todo lo que yo recibo no es por quien soy yo. Todo lo que yo recibo es por lo que Él es. Lo que has recibido en tu vida no es por tu esfuerzo. No podemos poner en deuda a Dios, ¿no? Lo que he recibido necesariamente, la gracia me trata sobre la base de lo que hay en Dios. No me trata sobre la base de lo que hay en mí, ¿no? Y Dios resiste esto. Dice Spurgeon: si estás dispuesto a hacer nada, Dios hará algo de ti. Spurgeon: si estás dispuesto a hacer nada, Dios hará algo de ti. El camino hacia la parte superior de la escalera es comenzar en la ronda más baja. De hecho, en la iglesia de Dios, el camino hacia arriba es hacia abajo, porque el que tiene la ambición de estar arriba, pronto se encontrará abajo. El que quiera ser mayor a los demás es el que les sirve. Llegamos y yo quiero este lugar. ¿Por qué? Pues porque soy fulanito. ¿Pretendemos tener un mayor lugar que los demás? ¿Qué necesitan mis hermanos? ¿Cómo los sirvo? Él se ve que tiene tal vez una necesidad, lo ayudo, le acerco la silla. El que pretenda ser mayor es más bien aquel que sirve. Dios resiste a los soberbios. Esta palabra soberbio quiere decir mostrarse por encima de los demás, creerse por encima de los demás, una estimación arrogante de sus propios medios, una estimación arrogante de tus propios medios. Y repito, estas actitudes no solo se dan con el que entra viendo a los demás del hombro para abajo, sino podemos estar creyendo que estamos haciendo una acción humilde, pero confiando en nosotros, centrada en nosotros y a través de nuestros propios medios. Eso es soberbia, eso es altivez. Y Dios se opone, resiste. No quiero decir se burla porque me suena muy fuerte, pero se burla, ¿no?, de aquellos que pretenden por sus propios medios buscar algo.
El orgullo nos pone en contra de Dios. Ve por favor a Isaías 57, versículo 14. Y dice así: y se dirá, construyan, preparen el camino, quiten los obstáculos del camino de mi pueblo, porque así dice el alto y sublime. ¿Quién es el alto y sublime? No está hablando del pueblo, no está hablando de nosotros, o no está hablando del pueblo de Israel. El alto y sublime, el que está por encima, el que está en lo alto, ¿no? Dice, porque así dice el alto y sublime, que vive por siempre y cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto. ¿Quién es el que habita en lo alto? El Señor, no nosotros, el Señor. Yo habito en lo alto y santo. Pero dice, y también con el contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. El alto y sublime, el que está sobre todas las cosas, el que habita en lo alto, el único que lo hace. ¿Sabes en qué otro lugar habita? Dice el texto, con los humildes. No con los soberbios, no con los que creen merecer, no con los que creen que están haciendo bien las cosas, sino con el humilde. ¿Te acuerdas de estos hombres que subía uno? Señor, qué bueno que no me hiciste como uno de ellos, ¿no? Qué bueno que tú y yo somos amigos, ¿no? Qué bueno. Y te acuerdas de aquel hombre con la cabeza abajo, agachado, diciendo, Señor, ten misericordia de mí, ten piedad de mí, sé propicio a mí. ¿Con quién fue el Señor propicio? Creo que sabemos la respuesta. Regresando a 1 Pedro 5, versículo 6 ahora, dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, y echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué quiere decir humillarse? Quiere decir bajar, comportarse sin pretensiones, desprovisto de toda altivez. Humíllense. ¿Te fijas que el Señor nos dice a nosotros que nos humillemos? Humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Les voy a leer algo que dice John MacArthur. Humillaos en sumisión no solo es evitar la oposición divina, como veíamos. La soberbia, la altivez nos causa oposición con Dios. No solo para evitar la oposición divina y recibir la gracia divina, sino porque la autoridad sobre todos los creyentes en la iglesia no es otra que la poderosa mano de Dios. A veces pensamos, bueno, si veo la poderosa mano de Dios así grande, pues claro que me humillo, ¿no? ¿Qué quiere decir humíllate? El contexto, por eso era importante leer el contexto. Está diciendo las autoridades civiles, las autoridades en medio de la iglesia y entre ustedes. Y allí, en medio de la iglesia, está la poderosa mano de Dios gobernando, permitiendo las cosas, haciendo que las cosas pasen. La poderosa mano de Dios describe el poder soberano de Dios en acción en y a través de los ancianos de la iglesia, así como en la experiencia de vida de su pueblo. No va a llegar de pronto, repito, una mano gigante y bueno, me humillo delante de eso. Finalmente es a través de las cosas que Dios ha establecido como autoridades en todos los sentidos y aquí específicamente en medio de la iglesia. Él está presente. El contexto, una iglesia perseguida, hermanos muertos, persecución. Y en medio de eso, el apóstol Pedro les dice, humíllate bajo la autoridad de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. La exaltación va a venir no por nuestro trabajo, buscando nuestros derechos,
o por nuestra labor en ese sentido, sino aquí dice, va a venir en primera a su debido tiempo, tal vez no hoy, y va a venir a su debido tiempo y va a venir de parte de Dios. ¿Quién nos va a exaltar? Dios, ¿no? Para que Él nos exalte a su debido tiempo. Si Dios tiene un lugar humilde hoy, un lugar de servicio hoy, debemos someternos al plan de Dios. Esa es la mano de Dios. Debemos someternos a su plan. Nosotros no conocemos mejor que Dios el tiempo para ser exaltados. ¿Quién lo conoce? Dios mismo. Dios. Entonces, si el Señor hoy me permite estar bajo injusticia, bajo dolor, bajo aflicción, yo me someto bajo su mano poderosa, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y Él a su debido tiempo va a hacer las cosas diferentes, de acuerdo a lo que Él decida y de acuerdo a lo que Él quiera y en el tiempo que Él quiera. Versículo 7, por último, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. ¿Cómo echo mi ansiedad sobre el Señor? Un comentarista decía, no se trata de sacar nuestras preocupaciones y como aventárselas literalmente al Señor, ¿no? Me pareció muy interesante este planteamiento. Es la poderosa mano de Dios está a cargo absolutamente de todas las cosas. Entonces yo echo mis preocupaciones, es Dios propició esto. Dios está permitiendo esto. Dios es el responsable de todas estas cosas, ¿no? Pongo mi preocupación, Dios sabe. Estoy enfermo. ¿Por qué? Por la poderosa mano de Dios actuando en mi vida. Recibí una injusticia. ¿Por qué? Por la poderosa mano de Dios actuando en mi vida. Entonces yo estoy tranquilo, porque mi confianza está en Dios, porque Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para mí, porque Dios es soberano y Dios me ha dicho que me ama, y todas las promesas que Dios le ha dado a sus hijos, que una vez voy a estar con Él y que lo voy a ver tal cual Él es. Entonces, es soberbia preocuparme por lo que está en las manos del Señor. Preocuparme por lo que Dios está haciendo. La verdadera humildad se demuestra por nuestra capacidad de depositar nuestro cuidado en Dios. Nuestra capacidad de depositar nuestro cuidado en Dios es una presunción orgullosa, tomar las cosas en nuestra propia preocupación y preocuparnos por las cosas que Dios ha prometido cuidar. Esa también es una actitud soberbia. Estábamos leyendo, yo leí un libro hace tiempo, mi esposa lo leyó después, y ahí tienen al hermano estresado, ¿no? Creyendo que las cosas están en mi mano y en mi control y estresado por llegar, por hacer, porque las cosas salgan bien. Y las cosas que están en mano de Dios y las cosas que son del Señor. Yo estresado por el cuidado y la salud de mis hijas. Por supuesto tengo que hacer cosas, pero ellas están en mano de Dios. Lo que pasa en medio de la iglesia está en manos de Dios. Pero el otro estresado, ¿no? Y Asu me recordó las palabras que meses atrás había leído en un libro que decía: el estrés huele a arrogancia, ¿no? Bueno, literalmente el libro dice: el estrés apesta a arrogancia. No estamos echando nuestra ansiedad y nuestra preocupación sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros, sino lo queremos llevar nosotros. Queremos hacer el trabajo que solo es de Dios, el trabajo que solo le pertenece a Él. Entonces, otro rasgo de altivez, de soberbia, de orgullo, es esta ansiedad
porque esto atenta contra lo que Dios ha dicho y contra el cuidado que Dios ha dicho que va a tener contigo, con la iglesia, con su obra, con lo que Dios dijo que va a pasar en el mundo, ¿no? Esta pandemia, ¿no?, hizo que los niveles de ansiedad y preocupación de una gran parte de la sociedad estuvieran hasta el alto, ¿no? Hoy hay más ansiedad. Algunos doctores nos han dicho justamente eso, ¿no?, que llega la gente y la cosa no es tanto una salud física, sino estás ansioso, tienes ansiedad. Sometámonos bajo la poderosa mano de Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. El texto que leíamos, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Estas cosas están en manos de Dios, no en manos nuestras. Por favor, inclina tu rostro. Señor, perdona, Dios, nuestra actitud no humilde delante de ti y delante de nuestros hermanos, Señor. Perdona que lo que ha sellado nuestras relaciones no necesariamente es este vestido de humildad para cuando trato a mis hermanos, para cuando trato a mis autoridades, Señor. Muchas de las cosas que las hemos hecho centrados en nosotros y no en servir a alguien, Señor. Lo hemos hecho centrados en cómo me siento o cómo me hace sentir tal o cual actitud de alguien, o cómo me quiero sentir si ayudo a alguien. Señor, dice el Salmo 19, líbranos de la soberbia, Señor. Líbranos de pretender que merecemos por nuestros propios méritos, Señor, oponiéndonos a la gracia, Señor, y oponiéndonos a tu obra, Dios. Tómanos, Señor, en tus manos, arrepentidos, Señor, y queriendo, Señor, que estas cosas sean diferentes, Dios. Hoy nos queremos someter ante tu mano poderosa. Hoy, Señor, queremos humillarnos ante tu gran poder, Señor, que está sobre todos y sobre todas las cosas, Señor, echando sobre ti, Señor, nuestra ansiedad, porque hay un hecho claro en la Biblia: tú cuidas de nosotros, Señor. Tu mano está sobre nosotros, Padre. Pero no queremos ser aquellos a quienes te oponen, Señor, por nuestra actitud altiva, orgullosa, Señor. Tú, Señor, dice tu palabra, que a su debido tiempo harás las cosas, y confiamos en tu tiempo hermoso y perfecto, porque todo lo hiciste tú hermoso en su tiempo, Señor. Y ese tiempo llegará un día, Señor, y confiamos que tú sabes bien cuándo es oportuno ese tiempo, Señor, y cuándo llegará, Padre. Te bendecimos, Señor, te honramos, te damos gracias. En el nombre de Jesús, amén. Mi hermano, buenas tardes, que el Señor te bendiga.